¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, recientemente estudiamos los principios de la restauración y vimos que es requerible para que venga el Mesías, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Vamos a desarrollar ahora la historia de la restauración centrado en la familia de Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Empezaremos con la familia de Adán. Primeramente tenemos que decir que Adán, después de la caída, quedó en una posición intermedia de servir a dos amos. Quedó, por un lado, conectado con Dios, por supuesto, porque Él lo creó, pero por otro lado, relacionado con Satanás, porque Él cayó. Entonces ahí podemos ver que Dios no pudo trabajar con Adán después de la caída, por estar en esa posición intermedia. Era la persona que cayó traicionando el corazón de Dios. También sirviendo a dos amos. Y además que no asume responsabilidad, sino que culpa a Eva. Bien, desde esta perspectiva, Dios, al no poder trabajar con Adán, entonces va a trabajar con sus hijos, con sus descendientes, en este caso, Caín y Abel. Vamos a ver que en Génesis 4, del 6 al 7, vemos que Dios le pide a Caín y Abel que hagan ofrendas por igual y que lo ofrezcan a él. Sin embargo, vemos que como resultado, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Bueno, ¿por qué será esto? ¿Por qué ocurrió esta situación tan desagradable para Caín principalmente? Bueno, Caín fue el primer fruto de la caída de Adán y Eva y estaba más cerca del lado de Satán. Y Abel, por ser el segundo hijo, estaba más alejado de Satán, por lo tanto más cerca de Dios. En realidad, Dios amaba a los dos por igual. Incluso cuando ocurre esto, que Dios, descarta la ofrenda de Caín, le dice a Caín que no se enfade. Le dice, cuidado Caín, que a las puertas está el pecado como fiera que te codicia, al cual tienes que dominar. Eso muestra el amor de Dios hacia Caín. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, el resultado de esto fue que finalmente Caín, enojado, por haber sido rechazado por Dios, fue y mató a su hermano Abel, ¿no? Lo podemos ver en Génesis 4:8. Es importante que analicemos acá un poco más detalladamente cuál es la posición de Caín. Al estar más cerca del arcángel caído, él tiene que restaurar el corazón del arcángel caído. ¿Cómo? Recuerden de que él llega a tener, como todos los seres caídos, 4 puntos de la naturaleza caída. El hecho de que no tomó el punto de vista de Dios, abandonó la posición, invirtió el dominio, multiplicó el mal. Eso fue lo que hizo el arcángel. Entonces, Caín, al estar en la posición del arcángel, tiene que hacer el camino inverso a la caída. En vez de no tomar el punto de vista de Dios, tiene que amar a Dios, y en este caso a través de Abel, quien fue elegido por Dios. Aunque sea el hijo menor de Adán y el hermano menor de Caín, aún así, él está en la posición de que tiene que amar a Abel. Y eso significaba amar a Dios también.
Por otro lado, debería revertir lo que es abandonar la posición. Y en este caso quedarse con Abel y interactuar con él y dar y recibir amor con él, servir a él. También invertir el orden del dominio, no ponerse en una posición arrogante, como decir, bueno, soy hermano mayor, así que me tiene que escuchar a mí, sino él escuchar a Abel y seguirlo. Y por último, obviamente, no multiplicar el mal, que significa no matar a su hermano, sino obedecerle y estar juntos para poder eliminar la naturaleza caída. Claro, esa era la responsabilidad de Caín. Ahora, Abel, por otro lado, si bien Dios lo elige, si bien él es la persona central, la figura central, la ofrenda de él es aceptada, eso no alcanza. Abel está en la posición de acercarse al corazón de Caín también. O sea que no era suficiente con esperar que él venga y lo sirva, o sea, que Caín venga y lo atienda a Abel, sino que Abel está en la posición de ir a buscar a Caín, de consolar a Caín, de tener compasión por él. Entonces, pueden imaginar si los dos hacen ofrendas parecidas a Dios, pero Dios rechaza la de Caín y acepta la de Abel, entonces la responsabilidad de Abel era decir a Caín, tranquilo Caín, no te preocupes, aunque él te la rechazó, vení, vamos a hacer algo juntos y seguro Dios nos va a aceptar. ¿Se dan cuenta? Fíjense que no era la responsabilidad de Abel quedarse parado y esperar que él venga y lo sirva, sino de también ir hacia Caín y abrazarlo, comprenderlo, escucharlo. Eso hubiera cambiado mucho las cosas. Recuerden de que el ser humano tiene una parte de responsabilidad. Que esté escrito en la Biblia así no significa que así tiene que pasar. Además, si esto hubiera ocurrido, si Caín y Abel se unen y de esta manera se establecería el fundamento de fe por un lado, que lo hace Abel a través de su propia ofrenda, y la sustancia a través de la unidad del hermano mayor con el hermano menor. Entonces, de esa manera se dan las condiciones para que el Mesías podía venir. O sea que un descendiente de ellos podría haber sido el Mesías. ¿Ustedes piensan que Dios quería esperar 4.000 años, 6.000 años de historia, sí o sí? No. El deseo de Dios nunca fue la caída, nunca Dios quiso la caída. Por lo tanto, en la familia de Adán se tenía que haber resuelto el problema a partir de la unión de los dos hermanos. Uno representando al arcángel caído y el otro a Adán, que había caído. Entonces, estas dos partes se podían haber complementado. Así que es importante que tengamos en cuenta esto, de que el corazón de Dios era abrazar a los dos por igual. Está en la Biblia. Bien, de esta forma, claro, cuando Caín mata a Abel, entonces se pierde la oportunidad de establecerse el fundamento de sustancia, y si bien se cumplió el fundamento de fe, el de sustancia, al no cumplirse, lamentablemente no se puede cumplir la fórmula para que el Mesías venga. Así que Dios tuvo que seguir avanzando en la historia y encontrar a otra figura central que pudiera restaurar esta falla de la familia de Adán.
Entonces, Dios trabajó a través del tercer hijo de Adán, Set, quien, claro, ¿por qué lo elige a Set? Porque por un lado Caín falla, mata a su hermano y Abel muere. Entonces, ambos no pudieron cumplir la sustancia, por eso continúa el linaje con Set. Entonces, a través de Set comienza una nueva providencia con la familia de Noé. Y pasaron entre Set y Noé 10 generaciones y 1600 años. Bueno, era un tiempo de oscuridad. Todo ese periodo de tiempo, lamentablemente, estaba contaminado y Dios encontró en Noé la persona justa. Pero él quería como hacer un nuevo comienzo, así como lo hizo con Adán, también quería hacerlo con Noé. Y en Génesis 6:13 dice, he decidido acabar con toda la gente, dice, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. O sea, el corazón de Dios estaba tan afligido por tanto pecado que había hasta ese punto, que quiso empezar algo nuevo, una nueva humanidad. Y Noé era la figura central llamada por Dios. Y fíjense que al ser la figura central, Dios le pide establecer una ofrenda, y en un periodo de tiempo determinado. Bueno, la ofrenda fue el arca. El arca de Noé fue construida durante 120 años. Y no solo era la construcción del arca, sino que también se le pidió que debería pasar en el arca por un diluvio durante 40 días. O sea que durante ese diluvio Dios quería purificar la humanidad y la tierra misma. Así que el arca tiene un valor simbólico importante. El arca representaba el cosmos entero. Entonces, dentro del arca estaba Noé en la plataforma de arriba, luego le seguía la familia en la siguiente y, por último, los animales. Era como 3 niveles. Y si lo vemos desde el punto de vista de los principios de la creación, decimos que era la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿no? Y a su vez, todo lo que estaba dentro, todos los animales, la familia de Noé y Noé mismo, representaba a la creación, la humanidad y a Dios. Entonces, toda esa arca representaba todo lo que existía. Y todo eso debería ser purificado. Así que los 40 días era para separar el cosmos de Satanás. El número 40 representa la separación de Satán. Y de esta manera ocurre esto, ¿no? Dice en Génesis 7, 1-24, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Sí? Bueno, después de esos 40 días, lo que ocurre es que cuando culmina ese tiempo, Noé manda una paloma fuera del arca. Antes de eso sale un cuervo. ¿Sí? El cuervo está representando a Satán. El cuervo queda revoloteando por encima del arca. Eso significa que el cosmos simbólicamente se separa de Satán, representado por el cuervo. Claro, el cuervo revolotea en una situación donde más tarde es como que Satán podría invadir el cosmos otra vez. Pero se logra esa separación simbólica de Satán. Luego envía una paloma, una primer paloma, que
va y vuelve. Luego envía una segunda paloma que va y vuelve, pero con una hoja de olivo en el pico. Y la tercer paloma que envía ya no vuelve. Esto nos está diciendo algo. En cierta medida, es el plan que Dios tiene para la restauración de la humanidad. Y es hasta dónde se puede extender. ¿Cómo es esto? La primera paloma está en la posición de Adán, que en un sentido llega a la tierra, pero no cumple sus responsabilidades, como que el ideal no se completa y retorna, ¿no? La segunda paloma representa al segundo Adán, en este caso es Jesús, que si la humanidad lo recibe, entonces, bien, se puede cumplir el plan de Dios. Pero si no lo recibe, vuelve al menos con una salvación espiritual, como está representada por la hoja de olivo. Y más tarde va una tercer paloma y esa ya no retorna. Eso significa la segunda venida de Cristo, que sí se establece en la tierra. Es como que esa paloma encontró la tierra, entonces ya no retornó, lo que le da la señal a Noé para desembarcar. Es muy interesante todo esto, cómo lo presenta el principio divino. Bueno, una vez que desembarcan, vamos a ver logrado el fundamento de fe, que es lo que Noé hizo victoriosamente, de no solo haber construido el arca, sino haber pasado por los 40 días de diluvio. Ahora viene el fundamento de sustancia, que debe ser concretado entre Sem, el primer hijo, y Cam, el segundo hijo. Fíjense que está alineado con el lado de Caín, Sem, y Cam en el lado de Abel. ¿Qué era importante en esta parte para lograr esa sustancia, poder eliminar la naturaleza caída? Hacer lo que el arcángel no pudo hacer. Principalmente el segundo hijo Cam tenía que estar unido con Noé. ¿Sí? Noé representaba a Dios y por ende Cam representaba a Adán. Y fíjense que ocurre un episodio muy interesante, está acá en Génesis 9, 20 al 26, donde la familia desciende, planta una viña, bueno, Noé toma vino y queda extasiado, borracho y se duerme en el granero desnudo. Bueno, Cam entra y ve a su padre desnudo y en vez de taparlo y bueno, compadecerse de él por estar en ese estado, él sale del establo y anuncia a sus hermanos y a toda la gente de que su padre estaba desnudo, como escandalizándose. Claro, fíjense que la desnudez, en este caso, está representando la desnudez de Adán. ¿Se acuerdan que Adán en Génesis 2:25 estaba desnudo y no tenía vergüenza de estar desnudo? Pero en Génesis 3:7, después de la caída, se avergonzó de estar desnudo y tapó sus partes bajas. Bueno, en este caso, Cam tenía que restaurar esa vergüenza de la desnudez, porque estaba en la posición de Adán, enfrente de Noé, que estaba en la posición de Dios. Y si esto se lograba, entonces él demostraba una unidad de corazón con Noé, que es como la unidad que tuvo que haber tenido Adán con Dios, pero que no fue así. Así que, lamentablemente, cuando él sale y se queja enfrente de todos, Noé
se despierta y dice: maldito seas Canaán, siervo serás de tu hermano. Así que de esta manera culmina la posibilidad de establecerse el fundamento de sustancia entre Sem y Cam, porque Cam no puede unirse de corazón con Noé. La verdad que Noé hizo un gran sacrificio, ¿sí? Y había más razones para unirse que no unirse. Pero podemos imaginar que también Cam debe haber recibido alguna negatividad en el proceso, y seguramente cuando Noé estaba yendo hacia el monte para construir el arca, muchas veces dejó a su familia sola. Esto es interesante, lo que dice nuestro fundador, que seguramente al dejar a su esposa con sus hijos solos, muchas veces la esposa no estaba contenta con todo esto y seguramente se quejó en frente de los hijos. Seguramente el corazón de Cam y la familia no estaba al 100% en unidad con Noé. Pero cuando vino el diluvio, claro, se dieron cuenta de que tenía razón, entonces se unieron con Noé. Pero en el proceso tal vez no lo estaban. Bueno, lamentablemente el fundamento de sustancia no se puede concretar entre Sem y Cam. Esto genera, digamos, el hecho de que Dios tiene que continuar avanzando y encontrar a una nueva figura central. Vamos a ver ahora a la familia de Abraham. Y en este caso, entre Noé y Abraham pasaron 10 generaciones y 400 años. Y en Génesis 12, del 2 al 3, muestra claramente que Dios llamó a Abraham y lo bendijo y le dijo que su descendencia serían como las estrellas del cielo. Claramente, Abraham era la persona central en esta época y Dios quiso que cumpliera el fundamento de fe para que sus descendientes cumplan el fundamento de sustancia. Hasta ahora tenemos la victoria del fundamento de fe de Noé, pero también el de Abel, y ahora vamos a ver qué ocurrió con la familia de Abraham. Claro, Abraham tiene que hacer una ofrenda. Recuerden de que es la figura central. En Génesis 15:11 muestra que había 3 tipos de animales y estos animales representaban, curiosamente, igual que el arca, representaban el cosmos entero. Y esta ofrenda de animales tenía que ser ofrecida a Dios. Tenía que ser cortada por la mitad cada uno de los animales, representando la división entre el bien y el mal, la división entre una soberanía del bien y una soberanía del mal. Derramar la sangre de esa ofrenda representaba limpiar la sangre de muerte de la caída. En fin, todo esto significaba la ofrenda y estaba en un orden específico. Estaban las palomas en la primera etapa, la etapa de formación, la cabra y el cordero en la etapa de crecimiento y la novilla en la etapa de perfeccionamiento. Bueno, se puede ver en las Escrituras que Abraham parte al medio, la novilla, la cabra y el cordero, pero no lo hace con las palomas. Cuando ocurre esto, hay una voz de Dios que le dice: por haber hecho esto, tu descendencia debe pasar 400 años en tierra extraña.
Bien. Obviamente que el fundamento de fe de Abraham no se cumple. Ahora, al mismo tiempo o simultáneamente estaban Ismael e Isaac, dos de sus hijos. Uno, Ismael, fue el primero que fue tenido con la sirvienta Agar, y el otro fue Isaac, que nació de Sara, la esposa de Abraham. Estos dos eran los encargados de establecer el fundamento de sustancia en caso de que Abraham cumpliera la ofrenda perfectamente. Pero claro, al fracasar, obviamente, Ismael e Isaac ya no llegan a ser el fundamento de sustancia. Y curiosamente, en la Biblia explica que Ismael y Agar, su mamá, son echados al desierto. De ahí surgen los pueblos árabes. Y obviamente Dios le dice a Abraham que continuara con Isaac trabajando con él para continuar con el pueblo elegido. Bueno, el resto es historia. Ustedes ya saben, hasta el día de hoy hay una puja y una división entre los pueblos árabes y Israel, ¿no? Bien. Entonces, continuando con Isaac, como dijimos en Génesis 15:13, Dios le dijo a Abraham que su descendencia debe pasar 400 años en tierra extraña. Esto es algo pendiente. Pero que también le dijo y añadió en ese versículo que ahora tiene que sacrificar a su único hijo Isaac. O sea, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Eso está en Génesis 22, 6, 14. Entonces, claro, no fue fácil para Abraham tomar la decisión porque era su único hijo. Ya Ismael había huido por el desierto, o sea, había sido echado por el desierto, y ahora tiene a su único hijo Isaac y lo tiene que sacrificar. Bueno, finalmente lo que ocurre acá es que él toma la decisión, lo va a sacrificar, pero hay algo curioso que ocurre. Isaac se queda. Isaac se queda como la ofrenda. Isaac entendió que él era la ofrenda, ¿sí? Porque le pregunta al padre, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Y al final, él se da cuenta y él se pone en la posición de ofrenda para que pueda Abraham completar la tarea. Abraham ya había fallado con la ofrenda anterior, recuerden, ¿sí? Ahora era el tiempo de cumplir y Isaac sabía esto, sabía que su padre había fallado anteriormente. Entonces, por el amor que Isaac tenía hacia Abraham, él se ofreció. ¿Qué diferencia, no?, entre Cam y Noé? En este caso, Isaac podía haberle dicho a Abraham, mira, Abraham, discúlpame, pero vos fallaste, así que no me metas a mí en esto. Pero sin embargo, él tenía un corazón de piedad filial hacia su padre y se puso en el altar de la ofrenda y permitió que él le clavara el puñal en el corazón. Cuando Abraham se decidió a hacerlo, un ángel detiene a Abraham y le dice, ahora sé que tú eres temeroso a Dios, no mates al muchacho. Fantástico. Pero eso se logra por la unidad de corazón entre Isaac y Abraham. Y eso marca el nacimiento de una nueva figura central. Entre los dos establecen el fundamento de fe y la ofrenda al final no fue Isaac, sino que fue un cordero que encontraron en un zorzal enredado y lo ponen en el altar y lo ofrecen. Esa fue la ofrenda para el fundamento de fe con una nueva figura central que es Isaac. Entonces, siendo Isaac la nueva figura central
y habiendo establecido el fundamento de fe junto con Abraham, ahora es requerible el fundamento de sustancia, y esto sería a través de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Esaú, primer hijo; Jacob, segundo hijo. Esaú del lado de Caín, Jacob del lado de Abel. ¿Sí? Y de esta manera, claro, fíjense que había que restaurar varias cosas acá. Primero, que la historia nos muestra que debe ser restaurada la primogenitura. La primogenitura está del lado de Satán o del arcángel caído, del lado Caín, ¿sí? Satán tiene el derecho de la primogenitura, porque Adán y Eva iban creciendo hacia la perfección y antes de la perfección cayeron. Entonces pasaron a ser primero hijos de Satán que de Dios, a pesar de que Dios los había creado. Entonces, esa primogenitura debe ser restaurada para el lado de Dios. Y esto es lo que ocurre acá. Fíjense que un día Esaú sale a cazar para, comer, pero no obtiene ningún resultado. Vuelve y encuentra que Jacob estaba cocinando un potaje de lentejas y le pide. Esaú le pide a Jacob una porción. Y Jacob le dice, ok, yo te doy una porción, pero vos me tenés que dar tu primogenitura. Qué curioso. Bueno, Esaú externamente le dice que sí, pero internamente no, pero come el potaje de lentejas. Eso está en Génesis 25, 29 al 34. Y entonces se produce el cambio de la primogenitura, del derecho a la primogenitura. Sale del lado de Satán y pasa al lado de Dios, centrado ahora en el segundo hijo Jacob. Claro, pero como les dije, eso fue externamente, internamente no. Y rápidamente, luego de esto, ocurre que Isaac ya estaba anciano, ciego, y dice, bueno, tengo que dar la primogenitura. Tengo que bendecir a mi primer hijo. ¿Quién era el primer hijo? Esaú. Pero Rebeca, esposa de Isaac, engaña a Isaac disfrazando a Jacob de Esaú y lo lleva hacia Isaac, e Isaac bendice a Jacob como si fuera Esaú. Y ahí se concreta el cambio de la primogenitura, se sustancializa. Claro, cuando Esaú viene para recibir la bendición, Isaac le dice, no, yo ya la di, no la puedo dar dos veces. Y es ahí cuando le nace el deseo de matar a Jacob. Eso está en Génesis 27, 41, 43. Entonces, la mamá de Jacob le dice a Jacob que huya a la casa de su tío o su hermano Labán, del tío de Jacob, y se quede ahí por un tiempo. Bueno, eso fueron 21 años, ¿no? Estuvo en Harán, en Génesis 32, 1, 21. Y ahí obtiene muchas riquezas. A pesar de que Labán, su tío, le engañaba a Jacob, aún así Dios lo bendecía con mucho ganado, con mucha riqueza. Finalmente, Jacob, él guardaba en su corazón la pena de haberse ido de esa manera, de que, Esaú quedó enojado, de la forma que obtuvo la primogenitura, entonces quería devolverle a él todo. Sintió que tenía que unirse con su hermano. Fíjense que está en la posición de segundo hijo, de Abel. Recuerden lo que hablamos en el comienzo de la familia de Adán y cómo Abel tiene que ser con respecto a Caín. Y Jacob tenía ese corazón de querer restaurar las relaciones con su hermano Esaú.
Bueno, en el proceso, cuando está, tomó la decisión de volver a su hermano, él comienza a mandarle regalos a su hermano. O sea, le empieza a mandar diferentes tipos de presentes como ganado, en fin, todo tipo de cosas que le ocasionaron alegría en el corazón de Esaú. Claro, vos estás recibiendo regalos de tu hermano, ¿sí? Entonces Jacob envió muchos regalos a Esaú y cuando estaba retornando para su tierra prometida, Canaán, y encontrarse con su hermano Esaú, luchó con un ángel. Eso fue en Génesis 32, 22, 33. Ahí ocurre una batalla con el ángel y él vence. Y el ángel le dice que él se va a llamar Israel a partir de ese momento, que significa victorioso. Entonces, no solo había obtenido la primogenitura, no solo obtuvo mucha riqueza, familia, sino que también venció al ángel, ¿no? Entonces, Jacob va al encuentro de su hermano Esaú y lo que ocurre fue que cuando él lo ve de lejos, comienza a inclinarse. Hizo 7 inclinaciones ante su hermano. Daba un paso, se inclinaba. Daba otro paso, se inclinaba. Y cuando lo ve de cerca, le dice: veo en tu rostro como quien ve a Dios y me has mostrado simpatía. Después de eso se unen en un abrazo y lloran juntos. Algo increíble. Esto está en Génesis 33:10. Entonces, por primera vez ocurre el fundamento de sustancia. Recuerden de que venimos de fracaso en fracaso, pero este es una victoria. Esto es finalmente el logro del fundamento de sustancia entre Esaú y Jacob, sobre la base del fundamento de fe de Abraham e Isaac. Por eso, en Éxodo 3:6, dice Dios: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque por primera vez se logra el fundamento de fe y sustancia. Significa que podía venir el Mesías. Recuerden de que Dios trabaja a través de los logros del ser humano. Si el ser humano logra el fundamento de fe y sustancia, entonces inmediatamente después, sin esperar nada, el Mesías debe venir. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual el Mesías no vino inmediatamente? Y tenemos que recordar que cuando Abraham hizo la ofrenda, Dios le dijo, por haber hecho esto, por no haber cumplido, la ofrenda, tu descendencia pasará 400 años en tierra extraña. Esos 400 años están pendientes todavía. Además, en el proceso, desde que Abraham falló la ofrenda hasta que se produce la unión entre Esaú y Jacob, surgió un pueblo llamado Egipto que estaba del lado de Satán. Entonces, si el Mesías tenía que venir, ya no podía venir a nivel tribal, tenía que venir a nivel nacional. Por eso que no pudo venir el Mesías inmediatamente después que Abraham, Isaac y Jacob logran, junto a Esaú, logran el fundamento de fe y de sustancia. Así que vamos a seguir avanzando en este estudio y, bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias.